Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía positiva y sobre todo con ganas de descubrir nuevas historias que los enganchen a la pantalla. Porque, amigos míos, hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a explorar aquellas producciones que, si todo sale según lo previsto, van a arrasar en 2025. Sí, estamos adelantándonos un poco al futuro, pero como soy una visionaria y sigo de cerca la industria turca, he hecho mis investigaciones y vengo con una lista de series que prometen ser verdaderamente adictivas. Antes de empezar, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis recomendaciones y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. Preparaos porque el 2025 se viene cargado de dramas intensos, romances apasionados, intrigas palaciegas y giros inesperados, todo con el sello inconfundible de las producciones turcas. Y ojo que he intentado variar los géneros para que haya algo para todos los gustos. Empezamos con una serie que, si los rumores son ciertos, podría convertirse en la sucesora de Fatma Gül o Amor Prohibido. Aún no tiene título oficial en español, pero en turco se rumorea que se llamará Kaderim Leval, que traducido vendría a ser algo así como Atado a mi destino. La trama gira en torno a dos jóvenes, una chica de origen humilde y un heredero de una familia adinerada, cuyos caminos se cruzan de forma inesperada. ¿El clásico chico rico y chica pobre? Sí, pero con un giro de tuerca. Resulta que ambos comparten un secreto del pasado que los une de una manera muy peculiar y, como no podía ser de otra forma, su amor se verá amenazado por las intrigas de sus familias y los obstáculos que el destino les ponga en el camino. Los protagonistas son dos actores emergentes, pero con mucho talento, y se dice que la química entre ellos es impresionante. Así que si les gustan las historias de amor con drama y secretos familiares, apúntenla en su lista. *** Profundizando en Kaderim Leval, más allá del cliché ***. Kaderim Leval promete no ser simplemente una repetición del arquetipo de chico rico conoce chica pobre. Si bien la premisa inicial puede sonar familiar, los detalles que se están filtrando sugieren una complejidad mucho mayor. Se ha hablado de que el secreto que une a los protagonistas no es un simple pecado del pasado, sino una conexión familiar inesperada y potencialmente devastadora que podría poner a prueba no solo su amor, sino también la lealtad a sus propias familias. Además, los actores emergentes que se rumorea que interpretarán a los protagonistas están generando mucha expectación. Aunque sus nombres aún no han sido confirmados oficialmente, se dice que los productores están buscando talentos frescos y con una química innegable. Se ha mencionado a un actor conocido por sus papeles en dramas juveniles, que aportaría un toque de vulnerabilidad y rebeldía al personaje masculino. Para el papel femenino, se busca una actriz con la capacidad de transmitir tanto inocencia como fortaleza, capaz de enfrentarse a las adversidades con determinación. Otro aspecto que está generando interés es la ambientación. Se rumorea que la serie se filmará en una pintoresca ciudad costera de Turquía, lo que le dará un toque visual atractivo y diferente a las producciones ambientadas en Estambul. Los paisajes bucólicos y la atmósfera relajada contrastarán con la intensidad del drama, creando un contraste interesante y visualmente atractivo. Por último, los guionistas de Kaderim Leval son conocidos por su habilidad para crear personajes complejos y diálogos ingeniosos. Se espera que la serie aborde temas como la diferencia de clases, la importancia de la familia y la búsqueda de la identidad, de una manera realista y conmovedora. La siguiente serie que les traigo es totalmente diferente. Se trata de una producción histórica, ambientada en el Imperio Otomano, y que se centra en la vida de una de las sultanas más influyentes de la historia, Kösem Sultan. Ya sé que hubo una serie sobre ella hace unos años, pero esta nueva versión promete ser mucho más fiel a los hechos históricos y profundizar en la complejidad de su personalidad. Imaginen un Juego de Tronos a la turca con intrigas palaciegas, luchas de poder, alianzas inesperadas y, por supuesto, mucho drama. Kösem Sultan, el ascenso al poder, nos mostrará la vida de esta mujer desde su llegada al harén hasta convertirse en una de las figuras más poderosas del imperio. La producción es espectacular con escenarios impresionantes, vestuarios elaborados y un elenco de actores de primera línea. Si les gustan las series históricas y las historias de mujeres fuertes, esta es una opción que no se pueden perder.
Qosem Sultan, el ascenso al poder, revisitando una leyenda con nuevas perspectivas. Si la primera serie que les mencioné apelaba al romance y al drama familiar, esta segunda propuesta nos transporta a un mundo de poder, ambición y traición. Qosem Sultan, el ascenso al poder, busca desentrañar la figura de esta controvertida sultana, no solo como una mujer ambiciosa que ascendió al poder a cualquier costo, sino como una estratega política brillante que luchó por mantener la estabilidad del Imperio Otomano en una época de grandes turbulencias. La serie promete explorar los desafíos que Qosem enfrentó como mujer en un mundo dominado por hombres, las alianzas que tuvo que forjar para sobrevivir y las decisiones difíciles que tuvo que tomar para proteger a sus hijos y al imperio. Se dice que los guionistas han investigado a fondo la vida de Qosem, basándose en documentos históricos y crónicas de la época para crear una representación más precisa y matizada de su personaje. El casting es otro aspecto que está generando expectación. Se rumorea que una actriz consagrada, conocida por su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos, será la encargada de dar vida a Qosem Sultan en su etapa adulta. Para la versión joven de la sultana, se busca una actriz con una belleza exótica y una mirada intensa, capaz de transmitir la inocencia y la ambición que la caracterizaron en sus primeros años. La producción, como ya mencioné, promete ser espectacular. Se han filtrado imágenes de los sets de filmación que muestran la grandiosidad de los palacios otomanos, los elaborados vestuarios y la atención al detalle en la recreación de la época. Se espera que la serie cuente con efectos visuales de última generación para recrear las batallas y los eventos históricos clave del reinado de Qosem Sultan. Ahora, para los amantes del thriller y el suspense, tengo una serie que les va a mantener al borde del asiento. Se llama Golgebeik, o Sombra y Luz, y nos cuenta la historia de un detective de Estambul que se ve envuelto en una investigación compleja y peligrosa. Un asesino en serie está aterrorizando la ciudad, dejando pistas crípticas en cada escena del crimen. El detective, atormentado por su propio pasado, tendrá que descifrar los mensajes del asesino antes de que sea demasiado tarde. La serie tiene una atmósfera oscura y opresiva, con una trama llena de giros inesperados y personajes ambiguos. Además, explora temas como la corrupción policial, la salud mental y los traumas de la infancia. Si les gustan las series como True Detective o Mindhunter, pero con el toque turco, esta es una apuesta segura. Golgebeik, un thriller psicológico en el corazón de Estambul. Dejando de lado los dramas históricos y los romances apasionados, nos sumergimos en el mundo oscuro y perturbador de Golgebeik. Esta serie promete ser un thriller psicológico que explorará los rincones más oscuros de la mente humana, tanto la del asesino como la del detective encargado de atraparlo. La trama se centra en un detective de Estambul, atormentado por sus propios demonios, que se ve obligado a enfrentarse a un asesino en serie que parece estar obsesionado con él. El asesino deja pistas crípticas en cada escena del crimen, desafiando al detective a descifrar su retorcido juego. A medida que la investigación avanza, el detective se da cuenta de que el asesino sabe más sobre su pasado de lo que debería, y que su conexión con el caso es mucho más profunda de lo que imaginaba. La atmósfera de la serie será opresiva y claustrofóbica, con una fotografía oscura y una banda sonora inquietante que aumentarán la tensión en cada escena. Se espera que la serie explore temas como la corrupción policial, la salud mental y los traumas de la infancia de una manera realista y sin concesiones. El actor que interpretará al detective es conocido por su intensidad y su capacidad para transmitir emociones complejas. Se dice que se ha preparado a fondo para el papel, investigando sobre los efectos del trauma en la mente humana y hablando con detectives reales para entender los desafíos que enfrentan en su trabajo. Y hablando de suspense, no podemos olvidarnos de las series de abogados. En 2025 llegará a Adalet Terazi, o La Balanza de la Justicia, una serie que sigue la vida de una abogada brillante y ambiciosa que trabaja en un bufete prestigioso de Estambul. Aparentemente su vida es perfecta, tiene un trabajo exitoso, una familia que la apoya y una relación estable. Pero todo cambia cuando se ve envuelta en un caso que pone a prueba sus principios éticos y la obliga a enfrentarse a sus propios demonios. La serie explora temas como la corrupción en el sistema judicial, la lucha por la igualdad de género y el dilema entre la ambición personal y la justicia. Además, tiene un ritmo trepidante con juicios emocionantes, interrogatorios tensos y revelaciones impactantes. Si les gustan las series como Suits o The Good Wife, pero con el sabor turco, esta les encantará. Adalet Terazi,
cuando la justicia se tambalea ***. Adalet Terazisi se presenta como un drama legal que va más allá de los casos judiciales. La serie se centra en la vida de una abogada exitosa que se enfrenta a un dilema moral que pondrá a prueba todo en lo que cree. La protagonista, una mujer ambiciosa y talentosa, trabaja en un bufete prestigioso de Estambul y tiene una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, todo cambia cuando se ve envuelta en un caso que revela la corrupción que se esconde en el sistema judicial. La abogada se ve obligada a elegir entre su carrera y sus principios, y a enfrentarse a poderosos enemigos que están dispuestos a todo para proteger sus intereses. La serie explorará temas como la corrupción, la desigualdad de género, la ética profesional y el precio del éxito. Se espera que los juicios sean emocionantes y llenos de giros inesperados, y que los interrogatorios sean tensos y reveladores. La actriz que interpretará a la abogada protagonista es conocida por su fuerza y su capacidad para transmitir emociones complejas. Se ha preparado a fondo para el papel, investigando sobre el sistema judicial turco y hablando con abogadas reales para entender los desafíos que enfrentan en su trabajo. Para los que buscan algo más ligero y divertido, tengo una comedia romántica que promete ser un éxito. Se llama Aşk Reçetesi, o Receta para el Amor, y nos cuenta la historia de una chef famosa que, después de una ruptura amorosa dolorosa, decide escribir un libro de recetas para el corazón roto. En cada capítulo, la chef comparte una receta diferente, mientras intenta superar su propia crisis sentimental y encontrar el amor de nuevo. La serie es fresca, divertida y llena de optimismo. Además, tiene una banda sonora pegadiza, unos escenarios coloridos y unos personajes entrañables. Si les gustan las comedias románticas como Emily in Paris o Jane the Virgin, pero con el toque turco, esta es la opción perfecta para pasar un buen rato. ***, Aşk Reçetesi, un banquete para el corazón herido ***. Aşk Reçetesi ofrece un respiro cómico en medio de tanto drama y suspense. Esta serie promete ser una comedia romántica refrescante y optimista que explorará los altibajos del amor a través de la cocina. La protagonista es una chef famosa que, después de una ruptura amorosa dolorosa, decide canalizar su tristeza escribiendo un libro de recetas para el corazón roto. En cada capítulo, la chef comparte una receta diferente, mientras intenta superar su propia crisis sentimental y encontrar el amor de nuevo. La serie tendrá una estética colorida y vibrante con escenas filmadas en restaurantes pintorescos y mercados bulliciosos. La banda sonora será alegre y pegadiza, y los personajes serán entrañables y divertidos. La actriz que interpretará a la chef protagonista es conocida por su carisma y su capacidad para hacer reír al público. Se dice que es una gran cocinera en la vida real, lo que le dará un toque de autenticidad a su personaje. Por último, quiero mencionar una serie que, aunque aún no tiene mucha información disponible, me parece muy interesante por su premisa original. Se llama Rüya Aks o Cazador de Sueños, y nos cuenta la historia de un joven que tiene la capacidad de entrar en los sueños de las personas. Utiliza su poder para ayudar a resolver crímenes, pero pronto descubre que hay fuerzas oscuras que también están interesadas en controlar los sueños de los demás. La serie mezcla elementos de ciencia ficción, thriller psicológico y drama. Tiene una estética visual muy cuidada y una trama que promete ser muy compleja y adictiva. Si les gustan las series como Inception o Stranger Things, pero con el toque turco, esta es una apuesta arriesgada, pero con mucho potencial. ***, Rüya Aks, adentrándonos en el inconsciente turco ***. Finalmente llegamos a la propuesta más audaz y experimental de la lista. Rüya Aks se aventura en el terreno de la ciencia ficción y el thriller psicológico, con una premisa que evoca a Inception y Stranger Things, pero con un toque distintivamente turco. La serie se centra en un joven con la capacidad de entrar en los sueños de las personas. Al principio, utiliza su don para ayudar a resolver crímenes, entrando en la mente de las víctimas y los sospechosos para descubrir la verdad. Sin embargo, pronto se da cuenta de que hay fuerzas oscuras que también están interesadas en controlar los sueños de los demás, y que su poder lo convierte en un objetivo. Rüya Aks promete ser una serie visualmente impactante con efectos especiales innovadores que recrearán el mundo onírico de una manera sorprendente. La trama será compleja y llena de giros inesperados, y explorará temas como el poder de la mente, la manipulación y la lucha entre el bien y el mal. El actor que interpretará al cazador de sueños es un talento emergente con una presencia magnética en pantalla.
Se dice que ha estado trabajando con un experto en sueños para entender la psicología del mundo onírico y la manera en que se puede manipular la mente humana. Y hasta aquí mi lista de series turcas adictivas que no se pueden perder en 2025. Espero que les haya gustado y que hayan tomado nota de mis recomendaciones. Recuerden que estas son solo algunas de las producciones que se esperan para el próximo año, y que seguramente habrá muchas más sorpresas. Para resumir un poco, hemos hablado de dramas familiares con secretos oscuros, intrigas palaciegas en el Imperio Otomano, thrillers psicológicos con asesinos en serie, dramas legales con juicios emocionantes, comedias románticas para el corazón roto y series de ciencia ficción con cazadores de sueños. Un abanico de opciones para todos los gustos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas series? ¿Cuál les llama más la atención? ¿Conocen alguna otra serie turca que prometa ser un éxito en 2025? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conocer sus gustos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, serie adictos.